iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pueden sentarse. En este pasaje, hermanos, está hablando el apóstol Pablo de los tesalonicenses y de los judíos. Cómo los tesalonicenses atesoraron la palabra de Dios, se apropiaron de esa palabra, se enamoraron de esa palabra, y cómo los judíos mataron a Jesús, rechazaron la palabra de Dios. El plan de redención, desde que Dios lo reveló a la humanidad, ha sido una realidad agridulce. O sea que ha tenido sabor agrio y sabor dulce. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Encontramos, hermanos, la dulzura al contemplar la dicha de la vida eterna que el Señor nos promete, que nos espera a todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, que hemos atesorado el Evangelio. Para nosotros es una esperanza muy dulce, es una fe muy dulce que un día va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, por su pueblo, y seremos arrebatados y viviremos eternamente con Él. Pero ¿qué de aquellos que rechazan el Evangelio? ¿Qué de aquellos que rechazan la palabra de Dios? Para ellos va a ser agrio el momento cuando Cristo venga, porque se van a encontrar en una gran tribulación y se van a acordar que rechazaron la palabra de Dios. Que un día uno de ustedes le habló a esa persona para decirle que aceptara el Evangelio de Cristo, pero lo rechazan. Para ellos va a ser agrio ese momento. Y es ahí donde se comprueba la palabra de Apocalipsis, que ahorita para nosotros es una gran bendición, es algo dulce, es algo hermoso, pero después para aquellos que rechazan, en este momento va a ser algo triste. Tal contraste nunca es más marcado que cuando se comparan a personas que han sacado el máximo provecho de oportunidades espirituales comparadas con aquellas que han desaprovechado y han despreciado aquellas bendiciones espirituales que llegan a su vida. Habemos muchos que hemos aprovechado esas bendiciones espirituales porque Dios nos ha puesto en nuestra vida primeramente el Evangelio, la palabra de Dios, para que nosotros nos deleitemos en ella. Después nos ha traído a una iglesia para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Nos ha puesto a servir en un ministerio y muchos de nosotros los hemos aprovechado, hemos atesorado, hemos comprendido lo que Dios quiere darnos. Pero ¿qué de aquellos que han rechazado el venir a la iglesia? ¿Qué de aquellos que rechazan venir a los cultos? Que rechazan un privilegio, que rechazan un ministerio. Estamos rechazando el Evangelio, estamos rechazando la palabra de Dios. A lo largo de la historia de la redención, los judíos fueron ejemplo del rechazo de las oportunidades espirituales, lo cual ilustra la tragedia final de la apostasía, donde rechazaron a Jesús como Rey de Reyes. Los judíos esperaban al Mesías, esperaban al Rey de Reyes, esperaban a ese Rey que se iba a sentar en el trono. Y vino Jesús para ellos, y ellos lo rechazaron,
porque tenían una mente equivocada de lo que iba a ser su Salvador, su Rey de Reyes. Ese es el típico ejemplo de los que rechazan el Evangelio. Los judíos, los tesalonicenses, por aparte, personifican a la primera realidad. Ellos sí aprovecharon la oportunidad espiritual que les llegó cuando Pablo llegó a predicar. Ellos sí le prestaron y le creyeron a la palabra de Dios esa importancia que necesitaban tener. Después de tan solo una exposición inicial breve, como lo relata el libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 4, en donde Pablo dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, como era su trabajo, como era su pasión, como era el llamado que él tenía, él acostumbraba a exponerles la palabra de Dios y declarando, dice en el versículo 3, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, le dice Pablo, decía él, es el Cristo, es el Rey de Reyes, es el Salvador, ese es al que yo anuncio, ese que padeció, que murió y que resucitó, ese es el Rey de Reyes, ese es su Salvador. Eso anunciaba Pablo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, dice, que creyeron, y mujeres nobles no pocas, quiere decir que eran muchísimas, se agregaron en una sinagoga. En un poco tiempo que Pablo predicó el Evangelio, que Pablo les habló de Jesucristo, que les dijo que era necesario que Él viniera y padeciese y fuera crucificado, pero también que había resucitado por amor a los pecadores. Este contraste sorprendente es el asunto en el que se enfoca Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 13 y 16. Distingue con agudeza un pueblo para alegrarse y un pueblo para entristecerse. Los creyentes de Tesalónica representan ese pueblo para alegrarse. ¿Por qué lo representan? Porque ellos, en una pequeña exposición del apóstol Pablo de la palabra de Dios, fueron persuadidos por aquella palabra viva. Ellos en su corazón sintieron vida al escuchar la palabra de Dios. Pero los judíos representan ese pueblo para entristecerse, porque ellos rechazaron al Rey de Reyes cuando Cristo había venido para salvar a los judíos. Distingue con agudeza ese pueblo para alegrarse, esos tesalonicenses, y para entristecerse los judíos incrédulos. Debemos mencionar los dos casos, los que alegran y los que entristecen, aunque esta mañana nos vamos a enfocar un poco más a aquellos que alegran al Señor. Esta mañana vamos a mencionar más a esos creyentes, a ese pueblo de Dios que es para alegrarse. Sin antes mencionar que los dos tipos de creyentes existen hoy en día. No solamente en el tiempo de Pablo, no solamente cuando Jesús vino, los judíos rechazaron y fueron pueblo para entristecerse. No solamente cuando los tesalónicos pudieron aceptar la palabra de Dios. Hoy en día también hay pueblo para entristecerse y también hay pueblo para alegrarse. Y están dentro de la iglesia y están juntos. Eso pasaba en aquel tiempo, pero también sucede ahora. Y hay quienes no aprovechan en este tiempo que la palabra de Dios se predica para que seamos ese pueblo para alegrarnos. Y no seamos como los judíos, que seamos un pueblo que entristece. Aparte de que los creyentes que entristecen, hermanos, no solamente es que van a entristecer a la congregación, a los diáconos, al pastor, sino que están expuestos a perder su salvación. Porque están rechazando la palabra del Señor. Por eso tan clara y precisa la comparación que hace el apóstol Pablo con respecto a los judíos, que son los representantes de los creyentes que entristecen por haber rechazado a Jesús y que aún lo siguen haciendo. Siglos tras siglos, los judíos todavía rechazan a Jesús.
Y ahora no solo los judíos, aún todos los demás pueblos, todas las demás naciones rechazan a Jesús, aunque la palabra de Dios llegue a su vida, llegue a sus corazones. Y los tesalónicos, que en poco tiempo aceptaron el evangelio de Jesús y la palabra de Dios, ellos son el ejemplo para nosotros. Atesorar esa palabra de Dios en nuestro corazón. En solo unas semanas, los tesalonicenses escogieron con disposición la bendición de la obediencia del evangelio de Dios, mientras que después de siglos de revelación divina, los judíos eligieron la maldición de rechazar el evangelio y de obedecer la palabra de Dios. Estas respuestas contrarias a la verdad de Dios y a la gracia llevaron a que Pablo ordenara las razones para alegrarse por los tesalonicenses y de entristecerse por los judíos. Pablo se sentía triste por los judíos, pero se sentía alegre por los tesalonicenses. Pero así como se sintió Pablo experimentando estos dos tipos de sentimientos, sentía tristeza y sentía alegría, también pasa hoy en día dentro de nuestras iglesias. El pastor, los diáconos, los líderes, ustedes hermanos que están ahí, se entristecen cuando ven a alguien que rechaza el evangelio. Cuando ustedes predican, cuando ustedes evangelizan, cuando ustedes invitan a alguien y rechazan el evangelio, rechazan la palabra de Dios, uno se entristece porque uno sabe que no están rechazando la invitación que uno hace, sino que están rechazando al evangelio, a la palabra, al Señor Jesucristo. Pero también el pastor, los diáconos, los líderes y ustedes se alegran cuando ven que la gente atesora la palabra de Dios, cuando ven que las personas sirven con amor, con agrado, porque están obedeciendo al mandato de la palabra de Dios, porque aquella persona que invitaron vino con ustedes y gracias al Señor pudo recibir la salvación. Esos son los motivos de alegrarnos, así como se sentía Pablo por los tesalónicos, que se alegró de que hayan atesorado tan rápido la palabra, pero también se entristeció por los judíos que rechazaban al Señor. Depende de la palabra de Dios que usted atesore, que usted escudriñe, que usted busque, que usted no se va a dejar que nada disminuya ese deseo ferviente de poder estar en la casa del Señor, de poder servir al Señor y de anhelar cada día más conocer al Señor a través de la palabra. Si en el tiempo de Jesús y de Pablo, cuanto más habían tantos falsos profetas, tantos engañadores, como los judíos que creyeron a otras corrientes filosóficas, a otras palabras humanas, ¿cuánto más hay ahora en estos tiempos? Hay hombres amadores de sí mismos, engañadores, que buscan solo fama y dinero. Pero si nosotros leemos la Biblia, si la escudriñamos y la aplicamos a nuestra vida, no habrá ninguna palabra bonita, no habrá ninguna profecía especial, no habrá ninguna corriente filosófica ni ninguna nueva revelación que nos haga dudar de lo que hemos creído que es la palabra de Dios, porque estamos tan empapados de lo que es la verdadera palabra de Dios, porque hemos creído fielmente a lo que dice la Biblia y no a lo que dice un hombre. Saben que Pablo tuvo temor cuando se fue de Tesalónica, porque sabía que en esa ciudad habían muchos filósofos, habían muchas palabras humanas, que después de que él haya predicado en ese lugar y aquella gente amó la palabra de Dios, se pudiera desviar si podían ponerle atención a esta gente. Igual pasa ahora. Hay preocupación dentro de las iglesias por esa gran cantidad de personas que andan explicando corrientes contrarias a la palabra de Dios. Porque muchas veces el pueblo del Señor no escudriña la palabra de Dios, no lee la Biblia, no busca interpretar la Biblia como tiene que ser y se deja llevar por cualquier palabra bonita que te dice: el Señor tiene un mensaje muy hermoso para ti. El Señor tiene un mensaje muy hermoso para ti, pero está aquí. El Señor tiene profecías, sí tiene profecías, pero están aquí. El Señor tiene bendiciones para ti, sí, aquí están. No hay mente humana que te pueda dar una nueva revelación ni una nueva profecía.
Todo está en la palabra de Dios. Sumérgete en ella y ahí vas a encontrar respuesta a todas tus necesidades. Un pueblo para alegrarse. Pablo y Silas y Timoteo habían ministrado solo un tiempo breve en Tesalónica, cuando vieron los resultados milagrosos de su predicación. El gozo que sintieron estos tres hombres al ver cómo los tesalónicos quizás adoraban, quizás se quedaban atónitos al escuchar la palabra de Dios. Quizás se les notaba en su rostro aquella alegría y aquel gozo de poder escuchar algo nuevo, algo que tenía vida, algo que impactaba, porque la palabra de Dios tiene vida, pero la palabra del hombre es muerta. Esa queda vacía, queda tirada, pero escucha una palabra del Señor, que esa te va a regenerar, esa te va a restaurar, esa te va a fortalecer, te va a salvar y te va a llevar a otra dimensión espiritual. A Pablo le preocupaba que la fe de los tesalonicenses pudiera flaquear por la inmoralidad de la ciudad y su fuerte ambiente religioso pagano que había en ese tiempo, y por el hecho de que la verdad de la salvación era muy nueva para ellos. Para los tesalónicos era algo nuevo, era algo que podían haber dicho, no, esto es igual que todo lo que han venido. Entonces Pablo se preocupaba. En consecuencia, después de haber dejado Tesalónica, Pablo envió a Timoteo de regreso a la ciudad para verificar el progreso de la iglesia. Ese es el amor por la palabra de Dios. Ese es el amor por el evangelio. Y ese es el amor por las almas. Que después de predicada la palabra podamos preocuparnos de que continúen perseverando en lo que se les ha enseñado. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, dice 1 Tesalonicenses 3:5. Ahí expresa Pablo su preocupación. Que no hayan sido tentados por el tentador y hayan decaído en su fe, en lo que habían atesorado, en lo que habían aprendido. Satanás, el tentador, es el más poderoso de los espíritus malignos. Su poder puede afectar tanto al mundo espiritual como al mundo físico. Satanás aún trató de tentar a Jesús sabiendo que Él era Dios, que era soberano, que era el Rey. ¿Cuánto más no va a tratar de tentarnos a nosotros? Que somos simples humanos, débiles, que tenemos la naturaleza del pecado. ¿Cuánto más no nos va a tentar para que nosotros fallemos? Pues Él sabe que somos imperfectos. Se atrevió a tentar a Jesús, que era perfecto, que era Dios. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos congregando, si no ayunamos, si nosotros no servimos, somos una presa fácil de cualquier corriente filosófica, de cualquier profecía que le quieran dar, de cualquier palabra que le quieran dar, de cualquier mala interpretación de la palabra de Dios que llegue a su corazón. El diablo es muy inteligente y él sabe por dónde tentar al Hijo de Dios. Así como en el tiempo de los tesalónicos había mucha inmoralidad, paganismo, corrientes filosóficas que trataba de confundirlos, y peor aún, había escasez de predicadores del evangelio. En este tiempo también estamos viviendo en un tiempo lleno de maldad, lleno de paganismo, de idolatría, de muchas corrientes filosóficas, de muchas personas que hablan en nombre del Señor, de muchas personas que quieren hacer negocio del evangelio, de muchas personas que quieren tener fama, que quieren tener grandes congregaciones a costa de falsificar la palabra de Dios. Pero ahora hay una ventaja tan grande y tan maravillosa, que la palabra del Señor se predica en todo lugar y en todo tiempo. Y Dios tiene ese cuidado especial de poner hombres y mujeres que prediquen verdaderamente lo que es la palabra de Dios, sin querer contemplar ni complacer a nadie. Simplemente predicar como está escrita la palabra de Dios. Porque el Señor ha llamado hombres y mujeres guerreras de verdad, que prediquen la palabra de Dios tal como está escrita, sin tratar de complacer al hombre, sino de complacerlo a Él, a predicar ese mensaje que Él quiere que usted y yo escuchemos. Sin embargo, los temores del apóstol no tenían fundamento.
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, tal informe positivo produjo esta expresión de gratitud por los tesalonicenses. Habían quedado tan agradecidos los tesalonicenses, habían quedado tan llenos de gozo, tan llenos de vida, porque al fin había llegado una palabra que había hecho efecto en sus corazones. Y siempre se recordaban del apóstol Pablo, de Timoteo, de Silas, que habían sido usados para que llegara la palabra de vida a aquella sinagoga. Recibimiento de la palabra de Dios por los tesalonicenses. El versículo 13 dice, por la cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿De quién va a recibir la gente la palabra de Dios? De nosotros. Nosotros somos esos mensajeros. En aquel tiempo fue Pablo, fue Timoteo, fue Silas y hubieron muchos profetas que predicaron la palabra de Dios. En estos tiempos somos nosotros los que tenemos que llevar esa palabra de Dios. La palabra verdadera, no palabras humanas de nosotros, no pensamientos de nosotros, no ideas de nosotros, no suposiciones de nosotros, sino la palabra de verdad. A eso somos llamados, a llevar la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra que tiene vida. Primero de todo, Pablo estaba agradecido por la disposición de las personas para recibir la palabra de Dios. Eran abiertas y receptivas para oír la predicación de Pablo, de Silas y de Timoteo. La frase, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, literalmente se lee, palabra de oída de nosotros y enviada por Dios. No dice palabra oída de nosotros y pensada por nosotros. No dice palabra que escucharon de ustedes, mis hermanos que conocen al Dios vivo, pero enviada por el Rey de Reyes, por el soberano, por el Todopoderoso, por el que está en los cielos. Como palabra de Dios era infinitamente superior a las palabras de la opinión humana que los tesalonicenses estaban acostumbrados a escuchar. Debido a la ubicación estratégica de Tesalónica, la ciudad atraía a muchos falsos filósofos y maestros religiosos falsos. Era atractiva la ciudad y llegaban muchos falsos filósofos. Quizás también habían muchas personas que les gustaba escuchar esas filosofías, a esos falsos maestros. Igual estamos ahora, hay muchas personas que corren detrás de un hombre, detrás de una mujer que les va a dar una profecía, que Dios les va a hablar. Estamos en las mismas condiciones. Pero ahora la palabra de Dios se predica en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, sus residentes habían escuchado gran cantidad de sabiduría y retórica humana, pero nunca habían escuchado la palabra viva. Nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y cuando escucharon la predicación del apóstol Pablo y sus compañeros, lo recibieron como el mensaje verdadero de la salvación. Abrieron sus ojos espirituales. Fueron llenos de esperanza y de fe. El recibimiento de la palabra de Dios en los tesalonicenses fue subjetivo y objetivo. Connota una recepción interna del mensaje, una transferencia de la mente al corazón. No solamente quedó en el oído, como lo hacían los filósofos y los falsos maestros, palabras humanas, sino que fue una transferencia de la mente a su corazón y quedó impregnada esa palabra de Dios. Pablo subrayó lo que afirmaban los tesalonicenses, que el mensaje que habían aceptado no eran palabra de hombres. A diferencia de la palabra de hombres, la palabra de Dios no es vacía, no es inerte, tampoco es impotente. La palabra de Dios siempre actúa llevando a cabo su propósito en la vida de los creyentes. Ese es el efecto de la palabra de Dios, que actúa creando un propósito, cumpliendo un propósito en la vida de los creyentes.
La palabra del hombre solamente pasa por la mente y es olvidada y vacía. Pero la palabra de Dios hace un efecto transformador en la vida del hombre. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué duda podemos tener de la palabra de Dios? No regresa vacía. Y hace lo que Él quiere, dice, a través de su palabra. Las Escrituras obran en favor de los creyentes de varias formas, pero esta vez vamos a ver unas 2 que 3. La primera es que la palabra de Dios nos santifica. Y podemos ver en Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Eso hace la palabra de Dios, santificarnos. Un creyente se santifica, se aparta para un uso sagrado. Es lavado con sangre de Cristo. Al creer y obedecer la palabra de Dios, lo que queremos decir es que la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios comienza a decirte lo que no es correcto y a decirte lo que es correcto. Empieza a depurar aquello que nos sirve para llenarte de lo bueno. Por eso te comienza a santificar, porque estás cada día creciendo, estás cada día adquiriendo conocimiento, adquiriendo sabiduría, adquiriendo espiritualidad. Te limpia, te purifica. La palabra de Dios también nos hace madurar. Y eso lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una característica común en todos los niños es que ellos quieren crecer. Los niños quieren crecer. Ser como sus hermanos, ser como sus padres. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. ¿Y qué debemos anhelar nosotros? Debemos de anhelar crecer. No quedarnos niños espirituales, sino que debemos de crecer espiritualmente. Debemos madurar a través de la palabra de Dios. Toda tormenta, todo problema, toda circunstancia difícil, todo dolor, toda lágrima que llegue a su vida, eso es una prueba para que usted crezca espiritualmente. Esa es una prueba que le ayuda a crecer espiritualmente y que va adquiriendo esa madurez tal que llega a ser de los creyentes que alegran, del pueblo de Dios que alegra. Cuando usted es un creyente maduro, es de ese pueblo del Señor que alegra en la iglesia. Porque cuando usted es un creyente que nunca crece, que siempre permanece como un niño espiritual, entristece, porque Dios no ha llamado a los creyentes para que se queden niños espirituales. Nos ha llamado para que crezcamos espiritualmente y podamos alegrar dentro de la congregación, dentro del pueblo, dentro de nuestra familia, dentro de la ciudad, con nuestro crecimiento espiritual. Los creyentes que entristecen son aquellos que no crecen, que no maduran, que permanecen en pañales todo el tiempo, que siempre quieren ser alimentados con leche y no con comida sólida. Porque si de repente en el púlpito se predica un mensaje que trae comida sólida, palabra fuerte, palabra que le ayuda a crecer, a madurar, a recibir todas las circunstancias de la vida, aquel niño espiritual comienza a llorar. Aquel niño espiritual comienza a quejarse. Aquel niño espiritual deja de congregarse. Entristecen. Pero si nosotros deseamos comida sólida para crecer espiritualmente, aquella palabra fuerte, Jesús no predicó solo palabras suaves. Jesús enseñó palabras fuertes para que sus apóstoles y los que andaban detrás de Él crecieran espiritual. Él los preparó para que siguieran ellos predicando el Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a estar dando solamente leche para tiernitos? ¿Cómo se van a preparar? ¿Cómo van a salir a predicar? ¿Cómo van a salir a evangelizar? Necesitamos también recibir el alimento sólido para crecer espiritualmente y poder ser de ese pueblo que alegra, de esos creyentes que alegran. Debemos desear la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual que nos conducirá a un crecimiento,
Una vez que vemos la necesidad de la palabra de Dios y empezamos a encontrar nutrición en Cristo, nutrición en la palabra de Dios, nutrición en nuestro servicio al Señor, nutrición en nuestra oración, nutrición en nuestros ayunos, crecemos saludables, crecemos llenos de poder, crecemos llenos del Espíritu Santo, irradiamos gozo y no irradiamos tristeza. La palabra de Dios les da esperanza. Salmo 119, versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Nos da esperanza de esperar en la palabra de Dios. Eso hace cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, cuando adquirimos la palabra de Dios. Esperanza de todo aquello que nosotros nos rodea, de que todo está en la voluntad y en el control del Señor. Los tesalonicenses progresaron espiritualmente porque creyeron para salvación en el mensaje de la cruz. Y tal creencia afectó poderosamente sus vidas diarias. Pablo estaba agradecido por esa realidad, tal como después lo tuvo por el recibimiento de la palabra con los colosenses. Colosenses 1:6 dice, la palabra que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice que la palabra de Dios llegó a los tesalonicenses, le estaba diciendo Pablo, pero ha llegado a todo el mundo, ha llegado hasta donde nosotros, y nosotros tenemos esa palabra de Dios. Ser cristiano significa iniciar una nueva y total relación con Dios. Donde quiera que Pablo iba, predicaba el evangelio a los gentiles, a los judíos, a los guardas romanos. Siempre que la gente creyó en el mensaje de Dios, en el mensaje que Pablo predicaba, la gente fue cambiada. Hubieron soldados que fueron cambiados, judíos, romanos, gentiles que fueron cambiados por la palabra que Pablo predicaba. La palabra de Dios no es solo para una información. La palabra de Dios es para una transformación en la vida del creyente. Para eso es la palabra de Dios. No solo para informarte de lo que Pablo hizo, de lo que Silas hizo, de lo que Timoteo hizo, de lo que los profetas le dijeron al pueblo de Israel, de lo que Jesús vino a hacer. No solo para informarte de eso, es para transformarte a ti y para transformarme a mí. Para ser cristianos que alegren, para ser creyentes que se gocen, para ser creyentes que lleven la palabra de verdad. Ser cristiano no solo significa dar vuelta a una hoja y determinar a hacer lo bueno. Los nuevos creyentes, los que son un pueblo para alegrarse, tienen un propósito cambiado, tienen una dirección y una actitud y una conducta diferente. Esos son los nuevos creyentes. Ya no buscan más servirse a sí mismos, sino servir a Dios, agradar a Dios, siendo un ejemplo a los que no han conocido al Señor. A eso somos llamados los creyentes que somos transformados por la palabra de Dios. A ser un ejemplo para que los que no han creído puedan creer que la palabra ha hecho un efecto especial en nosotros y que también la puede hacer en ellos. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a venir en paz.